nuestro Señor Jesucristo les bendiga, reportando sintonía. Muy buenas noches, nuestro Señor Jesucristo les bendiga, esperando que todos se encuentren bien, gozosos en el Señor, hermanos amados. Vamos a iniciar el servicio de hoy y pues primeramente vamos a hacerlo acercándonos a nuestro buen Dios, amén. Vamos a orar. Amantísimo buen Dios, Padre Santo, Señor Jesucristo, queremos adorarte y alabarte en esta hora, Señor. Agradecerte por todas tus bondades y tus maravillas, Señor. Queremos, Padre, darte gracias por la vida, por la salud, por todo lo que tú nos das a diario, Señor Dios. Gracias, Padre, porque tú estás obrando en medio nuestro, Señor Dios, y queremos pedirte que seas tú manifestándote en nuestras vidas, Señor Dios, que podamos ser sensibles, Señor Dios, a las cosas espirituales y podamos ver, Padre, que tú estás haciendo cosas grandes en medio nuestro, Señor Dios. Ayúdanos, Padre, a poder captarlo, a poder verlo, Señor Dios. Oh, Padre, el tiempo está llegando a su fin, Señor Dios, y todo aquello que hemos estado esperando, Señor Dios, ya está pronto por llegar. Pero te pedimos, Padre, que nos permitas estar, Señor Dios, firmes en roca, Dios Todopoderoso, enfocados en las cosas que tú tienes para nosotros. Bendícenos, Padre, en esta noche. Queremos que tomes control de este servicio, que seas tú, Señor Dios, hablándole a tu pueblo, Dios Todopoderoso, y que, Padre, tú seas hablando a cada corazón en esta noche, Señor Dios, y que tu consejo, el consejo de tu palabra, Señor Dios, pueda entrar muy profundo a nuestros corazones y podamos tomar por obra todo esto que quieres darnos, Señor Dios. Bendícenos en esta hora, bendice a nuestro pastor hermano Darío en su viaje, síguete manifestando en su vida, Dios, y que seas tú, Señor, regalándole más cosas, Señor Dios, más regalos de los que les has dado, Señor. Bendícenos, Padre, en esta noche a nosotros, que nos acercamos alrededor de tu palabra, que tú seas usándonos en gran manera, Dios. Bendícenos en esta noche y háblale a tu pueblo, porque pedimos todas estas cosas en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor y quiero que vayamos en esta noche al libro de Mateo, capítulo 25. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 25, hermanos. Amén, ¿me escuchan? Entonces, en el libro de Mateo, capítulo 25, y vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Amén. Dice así la palabra del Señor. Mateo 25, 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente.
¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. El Señor añada bendición a su palabra, hermanos. Pueden estar cómodos en casa. Y en esta noche, hermanos, vamos a continuar con el mensaje que veníamos trayendo sobre qué quiere Dios de mí. Amén. Y en base a eso, hermanos, pues quiero decirte que Dios quiere usarte en esta noche, hermanos. Dios quiere usar tu vida, mi hermano, amén. Pero tenemos que estar dispuestos para ello. Amén. Y leí una escritura bastante fuerte, hermanos, pero es algo que se compara con la realidad, hermanos. Es algo que el Señor nos ha encomendado que hagamos. Hemos recibido todos sus secretos, hemos recibido el consejo de su palabra, pero que tenemos también que actuar en base a ella, hermanos. Amén. Tenemos que actuar en base a ella. Y Dios quiere que nosotros hagamos algo. Amén. Dios quiere usarnos, hermanos, amén. Y quiero decirte que ningún cristiano pues debe sentarse a disfrutar de los beneficios del regalo de la salvación del Señor y jamás mover un dedo para servirle, hermanos. Porque, hermanos, usted ha sido comprado con la sangre de Cristo y ahora usted le pertenece a Él, hermano, amén. Usted le pertenece a Él, hermano. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 19, nos enseña la palabra, hermanos. Nos enseña, dice, y si invocáis por al Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Estamos en una peregrinación, hermanos, y mientras estemos en ello, hermanos, pues tenemos que hacer algo también por el Señor. Amén. No vamos en la vida así solo por vivirla o porque pasen los días o porque pasen los años y ya, hermanos. No, tenemos que hacer algo nosotros, hermanos, porque Dios quiere usarnos. Dios quiere usar todas nuestras capacidades, hermanos, amén. Pero saben, muchos cristianos piensan que servir al Señor es algo opcional, pero la Biblia dice, mi hermanos, que nosotros somos hechura suya. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, hermanos, amén, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, hermanos. Eso lo encontramos en Efesios 2:10. Entonces fuimos creados para buenas obras, hermanos. Y tal vez nuestras características físicas o nuestra personalidad, nuestras habilidades y temperamentos, hermanos, quiero decirte en esta noche que fueron creados con ese propósito en mente. Porque estamos hechos perfectamente para las tareas que el Señor ha querido para cada uno de nosotros que hagamos, hermanos. Amén. Tal vez alguien le haya dicho a usted que no vale nada, hermanos. Que tal vez usted no llegaría a ser alguien en la vida. Pero quiero que sepas, mi hermano, que ante los ojos de Dios, eso no podría estar más lejos de la verdad, hermanos. Dios te creó con actitudes y capacidades para que usted le glorifique con lo que hace, hermanos. Hay una razón para mantener viva la esperanza, hermanos. Por eso no se dé por vencido. No importa cómo haya sido su pasado, hermanos. Con Dios hay siempre un futuro diferente, hermanos. Amén. Hermanos, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, hermanos, amén. Y si antes estábamos revolcándonos en el mundo, sirviendo a Satanás, pues ahora que el Señor nos ha rescatado de las garras del enemigo, ¿por qué no servirle a Él? Amén. Sirviéndole con todo lo que somos, hermanos, amén. Cuando el Señor, hermanos, asigna una tarea, hermanos, Él también nos da el poder para cumplirla, mis hermanos. Amén. Mira lo que dice el libro de Pedro, capítulo 4, versículo 11, hermanos.
Y nos enseña la palabra, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, hermanos. Amén. Mira, hermanos, dice la palabra, hermanos, que según el don que haya recibido, ministrelo a los otros. Y si traemos las palabras del profeta de Dios, hermanos, a colación en esta hora, hermanos, el profeta de Dios nos enseña que toda persona tiene un ministerio. Amén. Un ministro no es solo aquel que se para en el púlpito a predicar, hermanos. Amén. No, un ministro quiere decir un servidor. Amén. Y cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido llamados a servir, hermanos. Amén. Y tú puedes servir desde el punto que Dios te ha llamado. Amén. Pero tenemos que reconocer qué es lo que realmente estamos haciendo con el Señor y cómo es que le estamos sirviendo a Él, hermanos. Amén. Por eso, hermanos, el Señor nos ha dado un ministerio. Y mira lo que dice. Porque Él nos da algo, pero también nos da el poder para cumplir las cosas. Amén. Dice, y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, hermanos. Amén. Mira, el Señor da el ministerio, pero también da el poder para poder obrar en ello, hermanos. Amén. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Amén. Por esa misma razón, hermanos, fue que Jesús prometió enviar el Espíritu Santo a los discípulos en Juan 14, versículo 16. Vamos a leerlo, hermanos. Juan 14, versículo 16 nos enseña la palabra del Señor, así dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, hermanos. Amén. Y hermanos, el profeta de Dios nos enseña en el mensaje, voy a decirles el mensaje, hermanos, nos enseña en el mensaje ya les digo cuál es el mensaje, mis hermanos. En el mensaje, un juicio. En el mensaje, un juicio. En el versículo 194, hermanos, dice: la vida de Cristo regresa en la forma del Espíritu Santo, no de la cicatriz de un clavo. El cuerpo corporal está sentado en la diestra de Dios para hacer intercesiones, pero el Espíritu Santo ha venido para continuar su obra. Amén. Quiero resaltar eso, hermanos. Dios, el mismo Señor Jesús, cuando dijo que vendría el Consolador, hermanos, que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, según el profeta, nos dice que el Espíritu Santo vino para continuar su obra, hermanos. Amén. Y si nosotros, hermanos, decimos llamarnos de Dios, pues ¿qué estamos haciendo, hermanos? Amén. Porque acá el profeta sigue diciendo esto, hermanos. Dice: pero el Espíritu Santo ha venido para continuar su obra. Y yo quiero que sepan que en San Juan 14, verso 5, Jesús dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y también quiero que sepan que Juan el capítulo 15 dice que yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y pregunta el profeta acá y dice: ¿y cómo es que los pámpanos den otro tipo de vida o fruto de lo que estaba en la vid? Amén. Aquí quiero hacerles llamar la atención, hermanos, que si nosotros somos llamados cristianos, hermanos, amén, pues, hermanos, tenemos que seguir la misma obra que Jesús tenía, mis hermanos, amén. Así, hermanos, como nos está preguntando el profeta, dice: ¿cómo es que los pámpanos den otro tipo de vida o fruto de lo que estaba en la vida, hermanos? Amén. ¿Cómo es que nosotros podemos estar haciendo otras cosas diferentes o contrarias a lo que Jesús estaba haciendo, hermanos, acá? Amén. Tenemos que mirar y preguntarnos en esta hora si realmente le estamos sirviendo al Señor y cómo le estamos sirviendo a Él, hermanos. Amén.
Hermanos, el mismo consolador o ayudador que les dio el poder para esparcir el evangelio a los apóstoles, pues está viviendo dentro de cada creyente hoy, hermanos, incluyéndolo a usted, hermanos, amén. Fue la promesa que se nos fue dada a cada uno de nosotros, hermanos, y por eso su deseo es seguir guiándole en todo momento, dándole fuerza para que usted realice cualquier tarea a la cual Dios le ha llamado, hermanos. Y una vez que usted acepte la dirección del Señor, sus propósitos se harán cada vez más evidentes, hermanos, amén. Pero tú tienes que aceptar ese llamado. Tú tienes que tomar la decisión, hermano, amén. Lo único que usted tiene que hacer es obedecerlo y dejar las consecuencias en sus manos, hermanos, amén. Pero ¿qué está pasando, hermanos, amén? Que el creyente hoy está vacilando, hermanos. Amén. No está confiando en lo que Dios está haciendo. Entre las muchas razones para que un cristiano rehúsa servir, están hermanos, que tienen una autoestima deficiente, hermanos. Amén. Entre una de ellas, hermanos, ¿por qué? Porque algunos cristianos se valen de sentimientos de baja autoestima como excusa. Pero hermanos, el Señor nunca podría usar a alguien como yo, dicen así. Muchas veces de manera de pensar proviene de comentarios humillantes durante la infancia. Pero sin embargo, hermanos, debemos entender que las percepciones de los demás nunca coinciden con las de Dios, hermanos. Nunca coinciden con las de Dios. Cada persona es hechura de Dios y Él tiene el propósito de utilizarnos, hermanos. No podemos vivir en el pasado, ya que lo contrario, hermanos, estamos desperdiciando los buenos planes de Dios, hermanos, que tiene para cada uno de nosotros. Muchas veces también, hermanos, los sentimientos de incompetencia no nos permiten servirle al Señor. Si usted se siente incapaz para servir al Señor, hermanos, usted pues se une a la multitud. Usted dice, ninguno de nosotros es competente para cumplir con el llamado de Dios. Pero hermanos, esto es bueno. Cada vez que somos desafiados por el Señor a hacer algo que está más allá de nuestras capacidades, pues somos invitados a depender de Él, hermanos. De hecho, así es como crece nuestra fe, mi hermano. Cada reto nos enseña a creer que Él nos dará lo que necesitamos para realizar su obra, hermanos. Amén. Él es en cada uno de nosotros mientras nosotros estemos dispuestos a ser usados por Él, hermanos. Otra cosa que nos rehúsa a servirle al Señor son las comparaciones. Una de las maneras principales, hermanos, que tú te cierras a la obediencia es que te comparas con los demás. Tal vez tú le has dicho al Señor, ¿por qué no le pides a otro que haga esto? Podría hacerlo mucho mejor que yo. No, mi hermano. El problema con este razonamiento es que el Señor le llamó a usted a hacer ese trabajo, hermanos, no a la otra persona. Porque, hermanos, Dios no necesita de su consejo en cuanto a quién puede hacer algo mejor. Él simplemente quiere que tú le obedezcas, hermano. Amén. Por eso no te debes comparar, hermanos. Otra cosa, mi hermanos, que muchas veces te rehusas a servirle al Señor, es que traes a colación tus debilidades, hermanos. Cuando se trata del servicio, hermanos, muchas personas son especialistas en sus debilidades. Dicen, no tengo buena salud, soy muy viejo, no sé hablar en público. Cualquiera que sea su excusa, mi hermano, no es el primero que trató de usar esa táctica con el Señor, hermanos. Amén. Recordamos al profeta Moisés. Amén. Él, al achacar la culpa a su problema, hermanos, de que no podía hablar, le dijo al Señor que buscara a otra persona para confrontar a Faraón, hermanos. Lo encontramos en Éxodo 4, verso 10 al 3, hermanos. Pero saben, hermanos, Dios no aceptó sus excusas entonces. Y quiero decirte que Él tampoco acepta la nuestra hoy, hermanos. Amén. Pablo está diciendo en el libro de Corintios, capítulo 12, 9, hermanos. En 2 de Corintios nos dice que nuestras debilidades son oportunidades que tiene Cristo para mostrar su poder en nosotros, hermanos. Amén. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, hermanos. Él usa nuestras debilidades para glorificarse, hermanos. Amén. Por eso, debilidades que tú tengas no son excusas para poder servirle al Señor, hermanos. Porque Él usa todo lo que tú tienes para glorificarse a sí mismo, hermanos. Amén.
debes servirle al Señor. Otra cosa, hermanos, que te rehúsa a servirle al Señor es el temor, hermanos. Amén. El temor. Dice, si Dios nos da una tarea nueva, pues hermanos, la reacción natural es el temor. Y si fracaso o no estoy a la altura, te preguntas, podría ser el ridículo o enfrentar la crítica. Pero hermanos, Satanás quiere que la ansiedad nos impida ser siervos útiles de Cristo. Es por eso que tenemos que creerles a Dios, hermanos, y dejar la desobediencia a un lado, y más bien tomar la obediencia como Cristo la quiere, hermanos. La única manera de superar nuestros miedos es enfrentarlos, hermanos. Amén. La única manera de enfrentar nuestros miedos, de superar nuestros miedos, es enfrentarlos, hermanos, confiando en que Dios hará su obra por medio de cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Amén. ¿Dónde quedan las excusas? ¿Dónde quedas eso que le estás poniendo al Señor para no servirle como Él quiere que lo hagas, hermano? ¿Ah? ¿Dónde está todo eso, hermanos? Amén. Las excusas delante de Dios no van a servir para nada, hermanos. Amén. Otra cosa, hermanos, que nos impide y nos rehusamos a servirle al Señor es el ajetreo, mis hermanos. Cuando se les presenta la oportunidad de servir al Señor a los cristianos, algunos dicen, no tengo tiempo. Pero en realidad, hermanos, el argumento más preciso sería, eso no es una prioridad para mí. Amén. Qué fuerte, mi hermano, pero es real, hermanos. Amén. Porque muchas veces tienes tiempo para hacer muchas cosas del mundo, pero cuando se te pide tiempo para el Señor estás ocupado. Es porque no lo has puesto como una prioridad en tu vida, hermanos. Amén. Sé que esto es difícil de aceptar, hermanos, pero es la verdad. Si no podemos sacar a la fuerza tiempo para servir a Dios de alguna manera, es porque estamos demasiado ocupados con nuestros propios planes, hermanos. Y la única manera que tenemos para convertirnos en servidores útiles del Señor es permitirle a Él que controle todos nuestros planes, hermanos. Amén. Qué tremendo, hermanos. Otra de las razones, hermanos, que nos rehusamos a servirle al Señor es el egoísmo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces las personas no están dispuestas a servir al Señor porque sus vidas están dedicadas a su familia, a sus amigos, a sus carreras, a sus pasatiempos y sus responsabilidades, hermanos. Ellos no tienen interés en servir a Dios, pero hermanos, cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, hermanos, estas excusas no servirán de nada. En vez de recibir recompensas por llevar a cabo las buenas obras que Dios preparó para nosotros, hermanos, dice la Escritura en 1 Corintios 3, verso 10 al 15, dice, el fuego consumirá en llamas la madera, el heno y la hojarasca de nuestras vidas. Hermanos, ¿qué está pasando, hermanos? Pero, hermanos, quiero decirte esto, hermanos. Nunca es demasiado tarde para que cambiemos nuestro rumbo, hermanos. Amén. Dios nos está pidiendo más entrega, hermanos. Dios nos está pidiendo más servicio, hermanos. Amén. Dios quiere usarnos, hermanos. ¿Qué quiere Dios de mí? Dios quiere usarme, hermanos. Amén. Pero ¿cuáles son las personas que Dios usa, hermanos? Amén. Desde nuestra perspectiva, pues, hermanos, Dios utiliza a las personas menos predecibles. Basta con que miremos en la Escritura y miremos a los discípulos, hermanos, amén. Y vemos que ellos eran difícilmente la clase de hombres considerados importantes. Pero ¿saben? El Señor Jesús se apoderó de sus corazones y el Espíritu Santo vino a vivir dentro de ellos para que impactaran al mundo, hermanos, amén. Y quiero decirte que eso no ha cambiado, hermanos, amén. Él envió el Espíritu Santo para llenar tu vida, mi hermano, amén. Y para que tú puedas cambiar el mundo, hermanos, amén. Hermanos, Dios nos busca a las personas más impresionantes, hermanos, todo lo contrario. Su vara de medir, hermanos, es el corazón. Por eso Él dice siempre, oye, hijo mío, dame tu corazón. Cuando nosotros, hermanos, nos caracterizamos por las cualidades que siguen a continuación, pues, hermano, Él podrá hacer el trabajo más increíble por medio de nosotros, hermanos. Amén. Y una de las cualidades, hermanos, que Dios quiere que tengamos es la disponibilidad, hermanos.
Hermanos, Dios está buscando siervos deseosos de estar disponibles para todo lo que Él les pida que hagan. Cuando el Señor, hermanos, llamó a Isaías, hermanos, este respondió de inmediato: heme aquí, envíame a mí, hermanos. Él respondió así, hermanos, a pesar de que todavía no había escuchado en qué iba a consistir su trabajo, hermanos. Amén. Pero saben, Isaías tenía la disponibilidad de servir al Señor, hermanos. Otra de las características que Dios quiere que tengamos, hermanos, es la humildad. Y lo vimos el culto pasado, hermanos, amén. Pero, hermanos, quiero resaltarlo en esta hora, hermanos, puesto que Dios, hermanos, resiste a los soberbios y Él llama a los humildes para que lleven a cabo sus propósitos, hermanos, amén. Eso lo encontramos en Primera de Pedro, hermanos, capítulo 5, verso 5. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumises unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, hermanos. Amén. Qué importante es la humildad, hermanos. Y otra de las características, hermanos, que Dios quiere que tengamos es la pureza, hermanos. Otro requisito para el servicio eficaz, hermanos, es una vida pura y un corazón inclinado a la obediencia, hermanos. La pureza, mi hermano, exige tener cuentas claras con Dios por medio de la confesión inmediata y el arrepentimiento sincero, hermanos. Permitir que el pecado siga estando en nuestras vidas, hermanos, nos impide ser útiles, porque eso amortece nuestra sensibilidad espiritual y sofoca el poder del Espíritu, hermanos. Amén. Por eso, hermanos, tenemos que llevar una vida en santidad, hermanos. Es importante, hermanos, que llevemos una vida santa delante de Dios, hermanos, porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. Amén. Por eso, mi hermano, si en tu vida aún hay, hermanos, cosas pequeñas de pecado, hermanos, amén, llévalas al Señor, arrepiéntete, hermanos, confiésale eso, hermanos, y así Dios podrá usarte más, hermano. Hermanos, tenemos en juego todo esto, mi hermano. Hay una responsabilidad de parte de cada uno de nosotros, hermanos. Pero, hermanos, ¿estamos dispuestos a servirle al Señor? ¿O aún queremos ponerle más excusas a Él, hermano? ¿Qué está pasando con nosotros, hermano? ¿Cómo está nuestra vida dedicada al Señor, hermanos? Dice el profeta de Dios en el mensaje Despertando a Jesús, en el verso 194, otra vez, hermanos. Oh, hermanos, mira, el mensaje pasado del juicio leímos el verso 194. Y aquí en este mensaje, hermanos, también, en el mensaje Despertando a Jesús, en el verso 194, hermanos, 1, 9, 4, suman 14, hermanos, amén. Y recordemos que 14 es el número de cordero, hermanos, amén. Y un cordero siempre está puesto para servicio. Así Dios quiere que nosotros tengamos la vida, una vida corderil, hermanos, amén. No una vida de lobos, hermanos. Cuando tenemos una vida corderil, hermanos, la paloma puede reposar en nosotros. Dios quiere eso, hermanos. Dice el profeta aquí en este mensaje, Despertando a Jesús, verso 194, dice: pues bien, aquí está donde Él hizo el reto, la prueba. El que cree en mí, las cosas que yo hago. En otras palabras, usted será un Mesías menor. Mira lo que Dios está diciendo, hermanos, amén. No está diciendo que el predicador, o que el ministro, o que el pastor, no, mi hermanos, acá está hablando de cada uno de nosotros, hermanos, amén. Y dice que en otras palabras, usted será un Mesías menor, un pequeño Mesías. Esa es la pura verdad, porque si la vida de Él está en usted, ya no es usted, es Él, hermanos, amén. ¿Lo ven? Y usted ha sido ordenado para continuar su obra. El que cree en mí, yo probaré que soy el Mesías, hermanos. Y el que cree en mí, hará lo mismo, hermanos, amén. Qué tremendo lo que Dios nos está diciendo en esta hora, hermanos. Si creemos en el Señor, hermanos, pues estamos haciendo lo que Él hizo, hermanos, amén. Estamos dando la palabra a tiempo y a destiempo, hermanos, amén. Estamos siguiendo con su obra, hermanos, amén.
Pero ¿cuánto lo estamos haciendo realmente? ¿Cuántos estamos dispuestos a servirle a Él, hermanos? El mensaje, el gran guerrero David, el profeta nos dice esto, hermanos, en el verso 42. Usted dirá, puede ser, bueno, hermano Branham, yo no fui llamado para ser predicador. Y dice el profeta, dice, puede que usted sea llamada para ser una ama de casa, pero sin embargo, usted tiene su posición en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Amén. Usted es tanto David como los demás lo fueron, hermano. Oh, ¿qué está pasando, hermanos? Amén. Entonces no hay ninguna excusa, mi hermano, para servirle al Señor, hermanos. No hay ninguna excusa, hermanos, que tú estés usando para servir al Señor, hermanos. Amén. Y dice el profeta de Dios en el mensaje, Dios no llama al hombre a juicio sin primeramente advertirlo, hermanos. Amén. En el versículo 36. Dice el profeta de Dios, dice, si nuestra vida está aquí en la tierra, hermano, entonces deberíamos ir a aquel quien nos puso aquí y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿O qué debo hacer? ¿Por qué estoy aquí? Si es para ser una ama de casa, una que lava platos, si es para hacer lo que sea que Dios quiera que usted haga, entonces haga eso lo mejor que usted pueda hacerlo, hermanos. No importa cuán pequeño, no importa cuán pequeño sea, usted debe hacerlo, hermanos. Amén. Mira, no es una opción, es algo que tenemos que hacer, hermanos. Amén. Es algo que tenemos que hacer para poner en servicio de Dios, hermanos. Amén. Tú tienes una vida que entregarle a Él, hermanos. Amén. Dios quiere usarte de muchas formas, hermanos, pero, hermanos, necesita de una decisión tuya en esta hora. Amén. Necesita que tú le aceptes, que le creas, que realmente haga su obra, hermanos. Amén. Si usted siente que el Señor le está hablando en cuanto a este asunto, mi hermanos, pues es posible que usted se esté preguntando en esta hora, ¿qué quiere el Señor que yo haga? ¿Cómo quiere utilizarme, hermanos? Amén. Y usted quiere someterse a Dios e ir a donde Él le dirija, hermanos. Amén. ¿Saben? Cuando tú haces esto, hermanos, el Señor abrirá las puertas y le guiará la vida más significativa y productiva posible. No estoy diciendo, hermanos, que sea fácil, hermanos, amén, pero quiero decirte que valdrá la pena. Eso te lo aseguro, mi hermanos. Cuando Jesús, hermanos, contó la parábola acerca de este amo que confió a 3 de sus siervos diversas cantidades de dinero para que las invirtieran en provecho de él, hermanos, pues vemos, hermanos, y fue nuestra escritura principal, pues que 2 de ellos se pusieron a trabajar de inmediato, hermanos, amén, y ellos duplicaron sus inversiones, pero ¿saben? El tercer hombre simplemente cavó un hoyo y escondió el dinero. Y al regreso de su señor, hermanos, el amo elogió espléndidamente y recompensó a los siervos que habían utilizado lo que les había dado. Pero, hermanos, castigó severamente al que rehusó servirle. Por eso, hermanos, nosotros no perderemos nuestra salvación por la falta de servicio, pero, hermanos, sí las recompensas en el cielo por no utilizar lo que Dios nos ha confiado. Hermanos, Dios nos ha dado todo, hermanos. Tenemos la verdad, hermanos, amén. ¿Por qué no servirle al Señor y darla a los demás? Tenemos que revisar y meditar cómo estamos, hermanos. La pregunta es, ¿qué quiere Dios de mí? Amén. Pues ve al Señor, hermano. Tienes que ir, como dice el profeta, hermanos. Amén. Ir al que te puso aquí en la tierra y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando tú te acercas con sinceridad de corazón, hermano, cuando te acercas, hermano, con humildad delante de Él, cuando te acercas con pureza y santidad, hermanos, pues el Señor te va a responder. Amén. Tenemos que hacerlo, mi hermanos. Hay algo por hacer, hermanos. Hermanos, el tiempo está llegando a su fin, hermanos. Amén. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para eso? Amén. ¿Solo estamos esperando o realmente estamos amando su venida? Vamos a dejar hasta acá.
nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a orar. Amantísimo, buen Dios y Padre Salvador, Señor Jesucristo, agradecidos contigo, Señor Dios, por tu amor, bondad y misericordia. Agradecidos contigo por el consejo de tu palabra, Señor Dios. Oh Padre, queremos recibir el consejo de tu palabra y la exhortación que nos haces por medio de ella, Señor Dios. Oh Padre, tú quieres traer disciplina a tus hijos, Señor Dios. Quieres, Padre Celestial, que nosotros pongamos por obra tu palabra, Señor. Por eso en esta hora te pedimos que nos ayudes, que tomes nuestra vida completamente, Señor. Nos rendimos delante de ti, Dios. Oh Padre, usa, Señor Dios, todo lo que somos, Señor. Quita todo lo que te estorba de nuestras vidas, Señor. Entregamos todas nuestras excusas, nuestras debilidades, Señor, para que tú te manifiestes en medio nuestro, Dios. Ayúdanos, Padre, en esta hora, Señor Dios. Toca a tus hijos, Señor Dios. Hazles saber, Padre, que tienen algo que hacer por el reino, Señor Dios. Ayúdanos, Señor Dios, a encontrar nuestra posición, Señor. Es el llamado que Dios está haciendo a la novia, Señor, que encuentren cada cual su posición, porque como dijo tu profeta, que cuando la novia reconozca su posición, acontecerá al rato, Señor Dios. Oh Padre, estamos llegando al fin de todo esto, Señor. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos más en ti, Dios Todopoderoso. Guíanos conforme tú lo quieres, Dios. Haz tu voluntad en nuestra vida, Dios Todopoderoso, porque pedimos esto en el santo y poderoso nombre del Señor Jesucristo. Padre, bendice y oramos en esta hora también por diezmos y ofrendas. Que tú bendigas al dador alegre, Padre, porque pedimos esto en el nombre santo y poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor Jesucristo les bendiga. Tengan todos una bendecida noche. Shalom Ubrajat. Puedo oír su voz llamando. Puedo oír su voz llamando. Puedo oír su voz llamando. Donde quieras, fiel te seguiré. Dios los bendiga, santos de Dios. Servicio mañana, 9:30 de la mañana. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Seguimos en oración por nuestro pastor. Shalom Ubrajat.